quisiera que me acompañaran en sus Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 1. Esta mañana estaremos viendo los versículos del 3 al 9. El tema de esta mañana está titulado La gran esperanza del creyente. ¿Cuántos tienen una esperanza viva? Amén. Qué bueno. Todo aquel que ha creído en el Señor tiene esa esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegrará con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, amados hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has capacitado tu iglesia con dones, con talento, para edificación de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejaste abandonados, no nos dejaste huérfanos. Tú nos dejaste tu palabra en la cual nosotros podemos encontrar la vida eterna. Tú nos has dejado tu Espíritu Santo, en cual nos guiará y nos ayudará para que nosotros podamos llegar hasta el final. Gracias, Señor, por tu presencia. A esta hora, Señor, yo te presento cada persona que está aquí, en este techo, cada persona que escuchará por las redes. Yo te pido que tú abras sus corazones como abriste el corazón de Lidia, para que ella estuviera atenta a tu palabra, Señor. Porque solamente tu palabra tiene el poder para transformar y para llamarnos a arrepentimiento, Señor. Oh Padre, llévate toda distracción, Señor. Que las personas aquí presentes no pongan la mirada en el predicador, sino la pongan en ti como el autor de la salvación. Padre, yo te presento mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Un pecador redimido por tu gracia, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú me uses como un instrumento, Señor, y que todos podamos salir de aquí diciendo, toda la gloria, toda la honra, todo el poder es tuyo, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El 13 de marzo de 2023, una de las noticias que cubría la portada de uno de nuestros periódicos contaba la historia de una madre de dos niños que tomó la decisión de irse en los famosos viajes en Yola hacia Puerto Rico. Pero al salir ese barco, al poco tiempo empezó a llenarse de agua. En el medio del mar terminó hundiéndose, acabando con la vida de ella y otros 4 tripulantes. En total murieron 5 personas. Estando la prensa reunida, los familiares para los reconocimientos del cuerpo, los periódicos, uno de los periodistas se acerca al padre de la dama y le pregunta, ¿qué motivó a su hija a emprender ese viaje? Y este hombre con lágrimas en los ojos le respondía, mi hija había perdido la esperanza en la sociedad dominicana. Y esto fue como una bomba en medio de esa rueda de prensa, porque la gente que estaba ahí empezaba a preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal? Que la gente se va de aquí porque no tiene esperanza. Y en medio de eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la iglesia que promueve tener una esperanza viva? Luego él empezó a detallarle los motivos llorando y empezó a decirle, mi hija había pedido la esperanza porque participó varias veces en el concurso de maestros y nunca fue elegida. Porque todos sabemos lo que pasa con estas plazas. Mi hija había pedido la esperanza porque duró años estudiando en la universidad y cuando salía le pedían 4 y 5 años de experiencia. Mi hija había pedido la esperanza porque no aguantaba ver a su madre sufriendo con diabetes y no tenía los recursos para ayudarla. Y si nosotros empezáramos a preguntarnos,
¿Cuánta gente allá afuera está en la misma condición? ¿Qué responderíamos? ¿Dónde está la iglesia que dice tener una esperanza viva? O pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿cuántos de nosotros ha pedido la esperanza en el tránsito dominicano? Cada día salimos de nuestras casas orando por los tapones y de paso incluimos a los motoristas para no encontrarnos a uno. ¿Cuántos dominicanos hemos pedido la esperanza en el sistema de educación, en el sistema de salud? ¿Cuántas veces hemos ido con una receta de este tamaño y nos dicen, eso no lo cubre el seguro? Hay dominicanos que se encuentran así que han pedido la esperanza. ¿Cuántos dominicanos han pedido la esperanza en nuestros políticos? Y aunque las circunstancias nos lleven a pensar que lo que vemos es duro, es la triste realidad y no podemos ocultarla. Y la iglesia tiene que estar preparada para darle una respuesta a eso, porque el creyente tiene una esperanza viva, el creyente sabe que en esta tierra estamos de forma transitoria. Posiblemente nosotros estemos aquí en esta mañana y digamos, yo no tengo la solución a muchas de esas problemáticas. Y posiblemente eso sea muy cierto. Pero la verdad es, y la realidad es más dura de ahí, y es que la gente está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y a eso la iglesia tiene que estar preparada para darle una respuesta. Porque la gente está tomando decisiones que le parecen de bien, pero al final es un camino de perdición. En esta mañana, querido hermano, yo quisiera que usted tenga la mirada bien. ¿A quién el Espíritu Santo le estaba escribiendo a través del apóstol Pedro? Esta carta le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que estaban siendo atribulados, que estaban siendo maltratados solamente por ello creer en Cristo. Eso le estaba costando la vida a muchos creyentes. Pedro comienza esta carta, vaya conmigo al versículo 1, diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, eran creyentes que se encontraban dispersos en ciudades del imperio romano. Y allí ellos estaban sufriendo porque ellos no se doblaban ante las religiones paganas. El creyente decía, solo Jesús es el Señor. Y eso le costaba la vida. Yo creo que esta carta de Pedro debe de prepararnos a los creyentes para una eventual persecución. Porque aunque quizás hoy en día en nuestro país nosotros tenemos libertad de culto, nosotros tenemos libertad religiosas, muchos creyentes en otras partes del mundo están sufriendo por el hecho de creer en Cristo. El mes pasado salía la noticia que 70 cristianos fueron decapitados en un país de África por el hecho de ellos seguir al Señor. Después de esta carta, muchos historiadores dicen que se desató la persecución de Nerón. Unos 2 meses, 3 meses después. No se tiene con exactitud cuántos creyentes murieron. Uno dice que cientos, otros dicen que miles, pero la realidad es que fue una dura y extensa persecución, donde los creyentes eran asesinados, quemados vivos, crucificados, tirados a las hogueras, torturados. Pero esta gente sabía que no podían doblarse. Esta gente sabía que era preferible ellos dar su vida porque le esperaba una herencia que nada en este mundo no la puede robar. Le esperaba una herencia incorruptible, incontaminada, que no pierde su valor, que no pierde su brillo. Ellos estaban convencidos de que era mejor dar su vida aquí que doblarse entre los paganos de este mundo. La fuente de toda esperanza es la misericordia de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo que recibimos en esta tierra es la misericordia de Dios. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Alguien dijo por ahí, mientras que a Pablo le podemos llamar el apóstol de los gentiles, a Juan le podemos decir el apóstol del amor, a Pedro deberíamos decirle el apóstol de la esperanza.
Y aunque si bien ese título es muy cierto por sus escritos, por sus cartas, Pedro supo lo que era un hombre estar sin esperanza. Conocemos, Jesús anuncia su crucifixión y Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto no solamente a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que no me conoces. Y luego conocemos la historia, la hemos leído, la hemos visto ilustraciones. Pedro niega a Jesús una vez, Pedro niega a Jesús 2 veces, y la tercera vez cuando lo negó, el gallo cantó. Y el Señor se dio vuelta y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y surge la pregunta, en ese momento de su vida, ¿dónde estaba la esperanza de este hombre? ¿Dónde estaba la esperanza del hombre que había dicho, Señor, no solamente voy a ir contigo a la cárcel, sino voy a ir contigo a la muerte? ¿Dónde estaba la esperanza del hombre que Dios había levantado para guiar a los demás discípulos? En ese momento de su vida, Pedro era un hombre sin esperanza. Pedro era un hombre que sabía que había fallado, que él sabía que le había fallado a la palabra de Jesús. Él había visto a Jesús levantar paralíticos, caminar sobre las aguas, sanar enfermos, reprender demonios, incluso sanar a su propia suegra. Pero aún así, viendo todo esto, el hombre falló. Y podemos decir que en ese momento era un hombre sin esperanza. Querido hermano, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida? Una, otra y otra vez. Y aún así, cuando llegan las pruebas, fallamos. Y eso nos hace quitar la mirada de Cristo. A menudo somos testigos de la poderosa mano de Dios obrando milagros en nuestras vidas. Eso nos llena de asombro, eso nos llena de gratitud. Pero cuando llega la circunstancia, le fallamos al Señor. Le fallamos porque está en nuestra carne el pecado. Le fallamos y eso nos lleva a quitar la esperanza del Señor. Pero Jesús, que conocía el corazón de este hombre, que conocía su amor, que conocía la valentía, que conocía la gallardía. Este hombre estaba lidiando con el dolor, con la culpa de haberle negado 3 veces. Y aunque sabía que Jesús había resucitado, aunque él corrió cuando le dieron la noticia y vio la tumba vacía, aún así era un hombre sin esperanza. ¿Y cómo sabemos que era un hombre sin esperanza? Juan capítulo 21 narra que Pedro volvió a pescar. Pedro volvió a su antigua vida, y Jesús le había dicho a él, ya tú no serás pescador de peces, ahora yo te haré pescador de hombres. Esas palabras se le habían olvidado porque el hombre sabía que le había fallado a Dios y se había fallado a él mismo. En ese momento no vemos un Pedro valiente, sino un Pedro que había fallado y decide volver atrás. Pero Jesús, que lo conocía, sale a su encuentro y no le deja la iniciativa a él. Jesús sale a su encuentro como no nos deja la iniciativa a nosotros cuando fallamos. Porque Él sabe que por nuestros pecados, que por nuestras fallas, nosotros no vamos a ir donde Él. Y Jesús sale a su encuentro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro se entristeció. De que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Estas 3 preguntas tenían un significado profundo porque eran un paralelo de las 3 negaciones de Pedro. Era un acto de restauración de Jesús con él. Le estaba dando la oportunidad de reafirmar su amor, pero no solamente su amor, sino también su ministerio y su liderazgo entre los demás discípulos. Pedro se entristeció, mis amados, como muchas veces nosotros nos ponemos tristes cuando el Señor nos llama a dar cuenta.
Cuando quitamos la mirada del Señor, que el Señor va a restaurarnos, nos entristecemos, porque el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce aún el pensamiento más profundo. Nosotros no nos le podemos esconder. Y estas preguntas eran parte del proceso de sanación. Jesús no quería humillarlo. Jesús no quería dejar en evidencia su amor porque Él lo sabía. Jesús estaba preparando a este hombre para su servicio, para que aún en su muerte glorificara a Dios. Pedro termina muriendo, pidiendo ser crucificado boca abajo porque no era digno de ser crucificado como Cristo. Cuando nosotros vemos la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a restaurar a otro, con paciencia, con amor, con mansedumbre, con templanza, porque ya Dios lo ha hecho con nosotros. Ya Dios lo ha hecho una y otra vez y lo seguirá haciendo. Él no dejó a Pedro abandonado, tampoco nos dejará a nosotros, porque tenemos una esperanza viva. Así que debemos estar dispuestos a ayudar a ese hermano que cae. Debemos estar dispuestos a no juzgarlo, debemos estar dispuestos a lidiar con su culpa, a lidiar con su dolor, porque Jesús lo hizo con Pedro. Así que en nuestro momento de mayor dolor, en nuestro momento de mayores dudas, en nuestro momento de enfermedad y tribulaciones, de angustia, es la misericordia de Dios que nos sostiene y nos llevará hasta el final. Es la misericordia de Dios que pudo levantar a Pedro y preparar su corazón para una vida de servicio. No fueron sus fuerzas, no fueron sus méritos, no fueron su valentía, fue el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Cuando hablamos de esperanza en términos cristianos, no estamos hablando de un deseo incierto, de una expectativa de que las cosas van a cambiar en el futuro. Incluso en el mundo escuchamos frases que la gente dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿No las hemos escuchado? Pero nuestra esperanza no está esperando que las cosas cambien, porque nuestra esperanza es una esperanza viva que está fundamentada en un hecho histórico de que Cristo resucitó y de que nada en este mundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él empieza diciéndole, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una declaración de alabanza que surge a reflexionar sobre el carácter de Dios, pero también sobre su gran misericordia. Y ahí es donde nosotros encontramos la fuente de toda esperanza. Ahí es donde el creyente se siente fuerte. Ahí es donde el creyente sabe que tiene una nueva oportunidad para empezar en la gran misericordia de Dios. La misericordia de Dios es ese acto de compasión, de bondad, en que Dios, conociendo nuestro corazón, Dios conociendo que éramos pecadores, Él no tenía ninguna obligación de salvarnos, pero aún así Él envió a Cristo a la cruz por nosotros. Envió a Cristo para que sufriera nuestra carga. Envió a Cristo para que cargara con nuestro pecado. Y eso es bondad. Eso es gracia. Eso es misericordia. Ahí nosotros no teníamos nada que ver. Es una obra exclusivamente y redentora del Señor. Pero esa misma misericordia es lo que nos hace renacer de nuevo. Esa misma misericordia es lo que nos da la capacidad para que nosotros pudiéramos arrepentirnos. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Era un regalo inmerecido de Dios a unos creyentes que estaban pasando persecución. Quizás esta no era la palabra más oportuna para un grupo de creyentes que estaban pasando momentos muy difíciles. Él no le estaba diciendo en este pasaje que las cosas que son difíciles van a mejorar. Él no le estaba diciendo que las tribulaciones en esta vida se iban a acabar. Él tampoco le estaba diciendo que las cosas que estaban mal iban a mejorar. No, incluso en este pasaje encontramos palabras como prueba, persecución, vuestra fe debe ser probada. Pero lo que sí él estaba diciendo era que a pesar de todo eso, los creyentes tenemos una mejor y una mayor esperanza que está fundamentada en que Jesucristo resucitó de los muertos. Eso era lo que le estaba diciendo. Esta esperanza, esta misericordia es lo que nos da el nuevo nacimiento.
El Espíritu Santo estaba dando una palabra de aliento a estos creyentes que la estaban pasando muy mal. Pero Él no quería que ellos olvidaran que ellos habían nacido de nuevo por la misericordia de Dios. Así que mis hermanos, ya sea en tu dolor, en mi enfermedad, en mi tribulación, en mi angustia, no olvidemos lo más importante. Es que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Esto es lo que debe llenarnos de gozo. Las tribulaciones van y vienen, van a pasar, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Nuestra mirada debe estar fundamentada en la esperanza que Jesús nos hizo renacer de nuevo. Este nuevo nacimiento no es un simple cambio externo, no es un simple cambio temporal. Es una obra redentora en el corazón, donde el Espíritu Santo nos transforma y nos da una nueva vida, con Él una nueva esperanza y una herencia reservada en los cielos. En esta vida podemos pasar dificultades y las pasaremos, pero tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, nada de eso me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de eso me podrá separar de la obra redentora de Cristo, porque ahora yo soy uno con Él. Ahora mi vida está unida a Cristo. La resurrección de Cristo es lo que valida nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es el evento histórico que transforma nuestra vida y nos hace pensar que tenemos una esperanza viva porque nuestro Salvador está vivo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Pero debido a que Él resucitó, nuestra esperanza es una esperanza real, sólida, segura, eterna, porque su tumba está vacía. Porque su tumba está vacía. La resurrección es la garantía de que un día resucitaremos con Él. De que así como Él resucitó, un día nos llamará, quitará la corrupción del pecado para que podamos adorarle por la eternidad. La resurrección de Cristo es lo que valida nuestra esperanza. Hechos capítulo 2. Los judíos iban a Jerusalén en la fiesta del Pentecostés a adorar al Señor. Y venían de todas las regiones, de todos los países, a adorar al Señor en esa semana del Pentecostés. Pero allí Pedro, como el hombre llamado por Dios, toma la palabra de predicación y su mensaje fue: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos. Pero la cosa no queda ahí. Ahora vamos a Hechos capítulo 3. Pedro y Juan van al templo del Hermoso y allí se encuentran con un cojo que le está diciendo, dando limosna. Y ellos le dicen: no tengo ni oro ni plata, mas de lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. El hombre se levantó, estaba saltando. La gente al ver este milagro se sintieron sorprendidos y la gente se agolpa en la plaza nueva vez. Y Pedro nueva vez toma la predicación y el mensaje fue: al Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de los muertos. Era lo mismo que le estaba diciendo a estos creyentes ahora. El Jesús que murió, resucitó para darnos una esperanza viva. Así que mis hermanos, cuando tú y yo nos sentamos en el suelo, en nuestros momentos que no podemos más, en los momentos que nos sentimos sin fuerza, que llega el dolor, que llega la escasez, que llega la incertidumbre, lo que nos va a levantar del suelo es la misericordia de Dios. Por así mismo, mi amado hermano, cuando las cosas nos salen bien, cuando recibimos los méritos, cuando recibimos los aplausos, cuando recibimos los logros humanos, lo que nos va a sostener ahí arriba es la misericordia de Dios, porque es por su gracia. No es porque no lo merecemos, es la gracia de Dios que nos levantará, pero es la gracia de Dios que nos va a sostener, y eso es obra de su misericordia. Nosotros vimos un hombre que cayó, que no tuvo esperanza, fue restaurado por Dios, pero ahora era capaz de pararse delante de multitudes de personas y su predicación era: el Jesús que ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos. La naturaleza de nuestra esperanza es incorruptible e inmarcesible, incontaminada. Versículo 4. Él nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Él no solamente nos ha dado una esperanza viva, ahora nos ha dado una herencia. Esto debe llenarnos de gozo.
Esto debe llenarnos de ánimo porque el Señor fue a la cruz para rescatarnos, pero aún así nos ha dado un regalo inmerecido, por Él se complació ahora en darnos una herencia. Un amigo abogado le pregunta a su compañero colega, ¿cuáles son aquellos casos que menos te gusta hacer? Después de unos minutos pensando, su amigo le responde, son aquellos casos que tienen que ver con herencia y con distribución de bienes. Su amigo aludido por esta respuesta, porque él estaba esperando un caso que me lleve en contra de mi integridad, que me lleve en contra de mi ética, que me haga defender a un acusado. No, él le dice, tiene que ver con esos casos que tienen que ver con herencia. Y su amigo, entre la espada y la pared, le termina preguntando, ¿y por qué? Y él le dice, porque yo he visto familias destruirse por herencia. Las herencias terrenales muchas veces son conflictos familiares. La codicia, el favoritismo, la injusticia han llevado a muchos a perder relaciones valiosas por cosas materiales. Algunos hijos que nunca ayudaron a sus padres son los primeros que quieren la herencia. Otros que siempre estuvieron ahí se sienten perjudicados porque entienden que ellos son los más merecidos y no quieren compartir sus herencias con los demás. Surgen disputas. A veces vemos herederos inesperados, un hijo, una hija que tuvo ese padre, esa madre para afuera, y las cosas se complican más. Pero él termina añadiendo, pero pocas veces he visto un heredero que diga, yo no me lo merezco, yo no necesito, no quiero esa herencia. Porque en términos humanos muchas veces nos parece injusto cuando nos dan algo, porque la sociedad materialista nos ha llevado a pensar que mientras más tengo, más quiero, más necesito. Pero amado hermano, hemos pensado en algún momento de nuestra vida que el justo de Dios se hizo injusto por nosotros. Su Hijo Jesucristo, que tenía toda la gloria, se hizo hombre para ir a la cruz. Cristo era el heredero por excelencia del Padre. Y en su obra redentora en la cruz, Él no solamente nos hizo hijos de Dios, sino también coherederos juntamente con Él. La palabra herencia que utiliza este pasaje estaba describiendo esa herencia celestial. En el Antiguo Testamento veíamos ese pueblo que salió de Egipto, que Dios le había dicho, hay una tierra prometida para ustedes. Ellos sabían que tenían una herencia y a pesar de toda su falla, a pesar de todas sus caídas, Dios le dejó ver esa herencia, porque Dios lo había prometido. Pero nuestra herencia no es como la herencia del Antiguo Testamento. A nosotros no nos ha prometido un pedazo de tierra. La herencia de nosotros es como la herencia de Aarón y de los levitas, que él le dijo, yo seré su herencia. Esa es la herencia del creyente que Dios mismo se ha dado como garantía para que nosotros podamos llegar hasta el final. El Salmo 73 te lo diría de esta manera, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibiste en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la gloriosa y la hermosa herencia que Dios nos ha dado, de que Él no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Y porque es así, esa herencia empieza aquí y ahora. Nosotros muchas veces hemos visto ofertas en las redes sociales, en la televisión, y decimos, yo me lo merezco. Yo creo que necesito una oferta de esa. Y nos vemos convencidos y tentados a comprarla. Pero luego nosotros terminamos de ver el anuncio, leemos las letras pequeñas y nos dice el mensaje, algunas restricciones aplican. Y en ese momento nosotros nos damos cuenta que no aplicamos posiblemente para esa oferta. El nuevo nacimiento son esas restricciones que Dios ha puesto para la herencia. El nuevo nacimiento son esas restricciones que Dios ha puesto para tener una esperanza viva. Es fundamental que nosotros podamos entender que no podemos ir al cielo por nuestra propia fuerza. Es fundamental que podamos entender que no podemos ganarnos el favor de Dios. Es exclusivamente un regalo inmerecido, una herencia que no nos merecíamos. Ahora yo sé que posiblemente va a llegar la pregunta. ¿Y cómo yo sé que he nacido de nuevo? Reflexiona en esto, querido hermano.
El pecado que antes amaba, ahora lo odia. Cuando pecas, sentimos dolor, sentimos arrepentimiento, fallarle a Dios. Sentimos pasión por su palabra, por exponernos a ella, para dejar que la Biblia nos transforme, nos cambie, nos capacite. Anhelamos en nuestros corazones orar y pasar tiempo con Dios. Somos guiados por su Espíritu Santo o nos guían nuestros propios deseos. Estas son evidencias de un hombre y de una mujer que ha nacido de nuevo junto a otras. Es importante que podamos reflexionar en esto, porque nosotros no podemos llegar al cielo sin nacer de nuevo. Nosotros no podemos tener una esperanza viva si no nacemos de nuevo. Es verdad que muchas veces nos aferramos a las cosas de este mundo, al trabajo, a los bienes, a las comunidades, a los logros temporales. Sin embargo, todo esto es pasajero y no se podrá comparar con la herencia que Dios ya tiene reservada para nosotros. Lo que Dios ha prometido es mayor, es más glorioso que toda la riqueza de esta tierra. Lo que Dios ha prometido no se comparará con nada de este mundo, porque su herencia es incontaminada e incorruptible. No pierde su brillo, no pierde su valor. No es un pedazo de tierra que se puede robar. Es una herencia reservada por su obra en la cruz del Calvario. Nuestra herencia es una herencia pura, sin mancha, porque el Dios que la reservó en los cielos fue el Dios santo, 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 sabiendo que un día seremos libres del pecado y reinaremos con Él. Luego de decirle que ellos tenían una esperanza, que había una herencia, a estos mismos creyentes, ahora en 1 de Pedro capítulo 2, 9 y 10, le iba a decir: mas vosotros son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois un pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él estaba preparando a este creyente para decirle que no solamente había una esperanza y una herencia, sino que aquí y ahora ellos eran un pueblo especial. El creyente hoy en día es un pueblo especial, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es por su misericordia. Porque encontramos en Él misericordia. Porque encontramos en Él la cruz. Y solamente ahí nuestra vida cobra sentido. El creyente es guardado por el poder de Dios. Versículo 5. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios va a custodiar y va a vigilar al creyente. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino para que nosotros podamos llegar hasta el final. La seguridad de nosotros no depende en nuestras fuerzas. Posiblemente si confiamos en nosotros vamos a caer. Si confiamos en nosotros vamos a tropezar, pero la misericordia de Dios, su poder nos llevará de la mano para que nosotros podamos llegar hasta el final. Así que mi hermano, en nuestro momento de aflicción, de desafíos, de prueba, cuando nos sentimos débiles, el poder de Dios debe animarnos, debe alentarnos para decirnos: tú vas a llegar hasta el final porque Dios te tiene agarrado de la mano. Tu caída no depende de dónde llegará. Es el poder y la misericordia de Dios que nos llevará hasta el final. La esperanza del creyente en medio de las pruebas, versículos de 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tener que ser afligido en diversas pruebas. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Un creyente de una congregación en Estados Unidos llama a su pastor y le dice: pastor, mi padre ha sido desahuciado con un cáncer terminal. Quisiera que por favor prepare un mensaje de consolación para que lo comparta
con la familia, con los amigos que estemos ahí. El pastor decide preparar su mensaje y va a esa habitación de ese hospital y allí él se encuentra los amigos, los creyentes, los familiares reunidos, consolándose unos a otros ante la inminente partida de este anciano. Este hombre había sido un señor que había servido a Dios por más de 40 años. Y en el hecho de su muerte, él le pide que por favor lo sienten en la cama, que él quería decirle unas palabras. Y él empieza diciéndole, no lloren por mí. Mi cuerpo está cansado y débil, pero mi espíritu está lleno de paz. He vivido sabiendo que desde que llegó el cáncer, el momento de mi muerte llegaría, pero mi esperanza nunca estuvo en esta vida. Mi esperanza está en lo que me espera más allá de la muerte, que cerraré los ojos aquí, pero lo abriré en su presencia. Su presencia, mi esperanza no es incierta, es segura, porque Dios me ha prometido una herencia incorruptible, eterna, y eso me llena de gozo. Estos hermanos que estaban ahí, su ánimo cambió. Porque ellos no veían en el hecho de su muerte una persona que había sido derrotada por la muerte. Ellos veían un hombre convencido de que él tenía una esperanza viva. Si a nosotros nos tocara llegar a la muerte hoy en día, ¿dónde estuviera nuestra esperanza? Si tuviéramos que salir de aquí y partir hacia la eternidad, ¿dónde estaría nuestra confianza? ¿Dónde estaría nuestra mirada? Estos hermanos se llenaban de paz, se asombraban, porque ellos no veían a alguien que estaba cabizbajo, que estaba llorando, porque se iba a morir. No, ellos veían un hombre con la confianza segura de que en Cristo había una esperanza viva. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. El apóstol Pedro reconoce que en esta tierra nosotros pasaremos tribulaciones. Versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Querido hermano, querido amigo que estás aquí, yo te tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que en esta vida los creyentes pasaremos situaciones, pasaremos dificultades. Job dice 5:7, pues el hombre nace para la aflicción como chispas que vuelan al aire. En esta vida pasaremos pruebas, pero la gran y gloriosa noticia es que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que vamos caminando hacia un hogar celestial. Esas pruebas son reales, pero son pasajeras. Esas pruebas son dolorosas, pero un día tienen que acabar porque nos reuniremos con Él para adorarle para siempre. Es importante que podamos entender que el creyente pasará situaciones. O encontramos iglesias que enseñan de manera diferente, enseñan sobre un evangelio de la prosperidad, de que si tú le das a la iglesia te va a ir bien, de que todo es color de rosa. No, mis hermanos, esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que aquel que quiera servir a Cristo pasará persecuciones. Eso es lo que enseña la Biblia, que el creyente está en el ojo del huracán. Nosotros no podemos alegrarnos por la prueba en sí misma, porque sabemos que producen dolor, lágrimas. Nos alegramos por lo que Dios ya hizo, que nos ha dado la eterna y gloriosa salvación que no nos merecíamos. Con eso en mente, entonces el creyente puede decir, yo me puedo alegrar, no importa cuál sea mi situación, en hambre, en escasez, en tribulación, en peligro de espada, en vituperio. El creyente puede decir, yo me puedo alegrar, porque Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario, y la muerte no me puede detener. En eso el creyente se puede alegrar. Somos extranjeros y peregrinos. Y eso es lo que la Biblia enseña. Hebreo dice, a los patriarcas le dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyendo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es posible que en momentos de dificultades, de dolor, de tribulación, nosotros quitemos la mirada de nuestro Salvador. Nosotros quitemos la mirada de que en esta tierra somos peregrinos, pero esa leve tribulación producirá en nosotros un más y excelente eterno peso de gloria. Si realmente creemos que nuestra ciudadanía está en los cielos,
Eso transformará la forma en que nosotros vivimos aquí y ahora. En lugar de buscar la aprobación del mundo, buscaremos la aprobación de Dios. En buscar de querer buscar lo material, invertiremos para el reino de los cielos. En lugar de desanimarnos por las pruebas temporales, pondremos nuestra confianza en Dios porque sabemos que son pasajeras. Así que, hermano, no nos desanimemos en medio de las pruebas. Pero tampoco nos aferremos a las cosas materiales de este mundo, porque de igual forma son temporales. Nuestra patria es celestial. Lo que nos espera es una herencia más gloriosa, única y exclusivamente para aquellos que hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Aplicación final. Si eres creyente, nacido de nuevo, y el Espíritu Santo aquí y ahora te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Un pastor de los Estados Unidos lo diría de esta manera. El creyente, la esperanza del creyente tiene 3 elementos fundamentales. El deseo, yo puedo desear tener un carro, yo puedo desear tener una casa, puedo desear tener una esposa, puedo desear tener una familia, y eso no es malo. El segundo elemento son las expectativas. Yo quiero tener un carro para pasear con mi familia, para disfrutarlo con mi esposa, con mis hijos. Yo quiero tener una casa para disfrutarla con los míos. Ahora él dice, el objeto central de toda esperanza es quién es tu objeto. ¿Quién es el objeto de tu esperanza? Porque si el objeto de tu esperanza no es Cristo, entonces es necesario que tú revises tus deseos y tus expectativas. Porque posiblemente sean expectativas vanas y deseos inciertos. Porque la esperanza de que Cristo resucitó debería moldear todas las áreas de nuestras vidas. La manera en cómo yo trabajo, debo hacerlo para la gloria de Dios, sabiendo que Cristo resucitó. La manera como yo estudio, debo hacerlo para exaltar a Dios, porque Cristo ya resucitó. La manera en cómo yo hago los oficios en mi casa, debo hacerlo para alabar y glorificar a Dios, porque Cristo ya resucitó. Y esa es la esperanza del creyente, de que Jesús nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Para el no creyente, querido amigo que estás aquí, que nos verá por las redes, si tú aún no conoces al Señor, la esperanza que Cristo ofrece no está basada en las cosas terrenales. Él va ofreciendo una herencia que no se podrá comparar con nada en este mundo. Pero eso tiene una condición y es que tú necesitas nacer de nuevo. Para ir al cielo necesitamos nacer de nuevo. Y eso es una obra redentora única y exclusivamente por su Espíritu Santo, por el poder de Dios, quien es que nos da vida aquí y ahora. Y eso es lo que nos da la garantía de que nosotros podamos decir, yo tengo una esperanza viva. Querido amigo que estás aquí, si no conoces al Señor, hoy tú puedes tener una esperanza viva. Hoy tú puedes tener paz, hoy tú puedes tener seguridad, pero para eso el Espíritu Santo necesita convencerte de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos llegar hasta el final. Querido amigo que estás aquí, querido hermano que estás aquí, terminemos esto diciendo, preguntándonos, ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi mirada? Hoy es una nueva oportunidad por la misericordia de Dios para empezar de nuevo. Hoy es una nueva oportunidad para que tú y yo podamos poner la mirada en Cristo y podamos decir, yo tengo una esperanza viva. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta mañana.